Buenos días, amadas princesas del Señor. En esta mañana tengo la oportunidad una vez más de poder compartir la palabra, un pequeño mensaje, una pequeña enseñanza de parte de Dios. Y pues este día pues vamos a hablar y continuamos con el estudio del libro de Oseas, el cual ya lo hemos venido viendo sobre los capítulos que ya nos han venido hablando día a día. El hecho de que nosotros estemos compartiendo una palabra no es porque queremos incomodarlas, más bien queremos hacerles saber cuánto amor tiene Dios hacia nosotros. Y de esa misma manera, ver cómo el Señor pone su juicio sobre cada pueblo por desobediencia de su pueblo, ¿no? Viendo los capítulos 6, 7, 8, seguimos viendo cómo el Señor viene hablando sobre su juicio para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Él, en cuanto daba más bendición, pues era un pueblo en el que le daba como que méritos más no a Él, sino a reyes de su pueblo, y pues más énfasis hacen en el tema de la idolatría. ¿Por qué? Porque ellos, en vez de honrar y glorificar el nombre de Dios, porque de esa manera el Señor los bendecía en dando una ciudad fructífera, en dando una prosperidad, comenzando y ellos pensaban que todo era una indicación de que todo estaba bien en la nación, pero no correspondían de la misma manera que el Señor esperaba, ¿no? De poderlo honrar, de poderlo agradecer, exactamente. Y pues tener esa obediencia que el Señor demandaba de ellos. Porque al ver cómo el Señor iba bendiciéndolos día a día, pues veía cómo ellos destruían, y era que disfrutaban menos. Más pecado había entre ese pueblo, pero lo disfrutaban menos, porque no estaban yendo bajo una obediencia del Señor. Dice, Israel se había apartado de Dios, ¿no? Y se había entregado a toda clase de desviaciones, como la idolatría. En esta ocasión, ellos estaban considerando la prosperidad como una indicación de que todo andaba bien. Sin embargo, ya hemos indicado que en el capítulo 9, versículo 1 nos dice, muy claramente nos dice, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, porque pues has fornicado apartándote de Dios y amaste el salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán, y les fallará el mosto. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto, a Asiria, donde comerán vianda inmunda, ¿no? Entonces termina Dios diciendo, ¿no? Amaste el salario de remeras en todas las eras de trigo. Dice, Israel estaba, en otras palabras, Israel estaba tratando de aumentar su producción. Pero en vez de ellos, esta situación se convirtió en un juicio sobre ellos, porque esto ya era un anuncio del cual el Señor venía dándolo por medio de palabra, por medio de enseñanzas, por medio de profetas. Pero este pueblo no quería oír, no quería ver más allá de que todo lo que ellos estaban recibiendo, pues ellos pensaban, según su ingenuidad, según sus criterios, que eran por personas, más no era por la bendición que el Señor estaba dándoles, ¿no? Entonces dice, pero en vez de esta situación se convirtió en un juicio. El mercado de valores estaba en alza y esperada la abundancia. Las estanterías estaban llenas de alimentos, había muchas bebidas alcohólicas en la venta, lo cual fue negativo para Israel porque había una prosperidad falsa en la tierra y estaban lejos de sentir una dependencia de Dios. Y de esta manera Dios los juzgó con la prosperidad, porque si les hubiera dicho, oh, he provisto de todo, les estaría atribuyendo el mérito a vuestra ingenuidad. Entonces dice, o vuestra capacidad. Dice, sos un pueblo orgulloso, pues no me estás mirando a mí, ni me estás atribuyendo el mérito en absoluto. En donde dice, no se nos repite en el versículo 3, dice, no se quedarán en la tierra del Señor, sino que Efraín volverá a Egipto. Dice, no se quedarán en la tierra. Dios dijo claro que Él iba a expulsarlos de la tierra, aunque dijo que nunca olvidaría sus pactos con Abraham. La posesión de la tierra por parte de Israel siempre dependió de su obediencia a Dios. Y en aquel tiempo Él iba a removerlos de la tierra. Porque en esta ciudad el Señor los prosperaba de una manera abundante, como dice su palabra.
pues no era poco, no era como que más o menos. El Señor los bendecía de una manera sobrenatural, o sea, mucha. Pero este pueblo a través yo creo que muchas veces nos cegamos en ver las cosas que vienen o provienen del Señor y creemos que pasa porque, bueno, porque pasó o porque me lo dieron o porque tal persona lo hizo, pero no queremos ver que es el Señor que nos está bendiciendo. Entonces dice, verdaderamente voy a darlos una dieta de alimentos impuros. No se iban a divertir más, pues porque estaban pecando más, pero lo estaban disfrutando menos. Y creemos que esto es cierto. El motivo por el cual he venido esta noche es que he probado todo lo que hay en el mundo. Es un ejemplo de un pastor que lo dice. El motivo por el cual he venido esta noche es que he probado todo lo que hay en el mundo, pero estoy harto del pecado. Este hombre estaba pecando más, pero había dejado de disfrutarlo. Entonces, este es el factor el cual finalmente viene a los pies de Cristo. Pues quizás esta persona se cansó y buscó del Señor. No, es un pequeño ejemplo, porque son experiencias que pasaban. Entonces dice, fuera de la tierra ellos no podrían adorar a Dios como Él quería que lo adoraran. Dice, ellos fueron de la tierra de Egipto después del cautiverio. No, en el capítulo 7, versículo 7, perdón, dice, vinieron los días de castigo, vinieron los días de retribución Israel, lo sabrá. Necio es el profeta insensato, dice la palabra, es el hombre de espíritu, a causa de la enormidad de tu maldad y de la inmensidad de tu odio. En esta porción de la palabra sucedía que Israel había perdido su rumbo espiritual. O sea, al ver tanto que le estaba llegando, tanto que estaban recibiendo, pues no fueron agradecidos, no valoraron lo que el Señor estaba haciendo por ellos. Dice, ¿por qué? Porque a causa del liderazgo, el profeta Oseas le dijo, y puede usted culparle a él por haber afirmado lo siguiente. El profeta es un necio, dijo en el versículo. Este tipo de profecía había hecho extraviar a la nación y había conducido por el mal camino. Israel como pueblo le había dado la espalda a Dios y en consecuencia era el juicio inminente. Ellos no tenían discernimiento espiritual. Lo que más nos preocupa hoy en nuestro pueblo y en otros es la ignorancia de la palabra de Dios. Dice, ¿cómo fueron abandonados sectas y cultos? Nos alegramos por ello, pero ¿cómo fueron atrapados de todas estas creencias? Solo tenemos una explicación, esta es la ignorancia de la palabra de Dios y la falta de discernimiento espiritual. Dios dijo que tenía la intención de castigar a Israel y que ello constituiría una ilustración para cualquier nación que pretenda considerarse una nación cristiana. Todo lo que ellos estaban quizás disfrutando del pecado, de la idolatría, de la inmoralidad, que como habla en pasajes anteriores, simplemente era un anuncio el que el Señor venía dándoles de que el juicio les iba a caer a su pueblo. Él habla de que Él iba a cortar toda cosa inmunda de ese pueblo. Él hablaba incluso más adelante, vemos que como el Señor hablaba sobre la fertilidad, que Él iba a hacer que no continuara con la fertilidad o las personas o niños que iban a estar dentro de este pueblo o nación. El mismo Señor iba a hacer, quizás no era lo que el Señor quería, pues no, pero era lo que debía hacer, porque estaban viviendo una desobediencia total. Dice en el versículo 9, dice, llegaron hasta los más bajos de su corrupción, como en los días de Gabate. Él se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Había muchas dudas porque Dios tenía la intención de juzgar el pecado, pero eso fue lo que Dios dijo. Dios piensa juzgar el pecado, así que expresó esto muy claramente y dijo en ningún lugar a dudas. Él va a castigar el pecado y en el 10 nos habla, como uvas en el desierto hallé Israel. Vi a vuestros padres en sus primicias como la fruta temprana de la higuera, pero al acudir ellos a Baal, peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaban. Dice, eran símbolos de la nación de Israel, la viña, como la habla, que se usaron por toda la Biblia. Israel no solo estableció la adoración al becerro de Samaria y de Betel, sino que bajo el reinado también trajeron a los profetas de Baal. Dice, la gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Hasta esto el Señor iba a hacer
cortado, lo iba a detener porque era algo que ya se estaba saliendo de las manos de Israel. Entonces nos habla y nos dice, justo antes de que salga el sol, usted pueda finalmente comenzar a disparar. Un ejemplo nos dice, ¿no? Otra persona se encuentra en las proximadas, dispara una escopeta y todos los patos del lago y de las cercanías remontan el vuelo. Simplemente se sienta allí y observan cómo las aves se alejan volando. Esto fue una imagen de la gloria de Efraín, que se estaba apartando de ellos. Esta nación había causado un tremendo impacto sobre el mundo antiguo, pero esta gloria se estaba alejando como un ave en su vuelo hacia las alturas. En el capítulo 12, versículo 12, nos dice, aunque llegan a crecer sus hijos, los quitaré de entre los hombres, y hay de ellos también cuando de ellos me aparte. Este fue otro juicio que el Señor iba a traer sobre ellos. Dios había prometido a Abraham no solo entregarle la tierra, sino multiplicar su descendencia. Dios había dicho que la descendencia de Abraham sería como la arena junto al mar y como las estrellas en el cielo, o sea, muchísima. Dios había cumplido esa promesa, pero entonces el pueblo había pecado y dijo, ahora vas a experimentar una gran disminución de vuestra natalidad y eso será parte de mi castigo. Dice, Efraín según veo es semejante a Tiro, situado en un lugar delicioso, pero Efraín llevará hijos a la matanza, sus hijos a la matanza. Dios aún no había castigado a Tiro, que en esa época era un gran centro comercial situado en un lugar muy hermoso. Su prosperidad era como una fiebre que se propagó en el reino del norte, que también se convirtió en un centro comercial y había una prosperidad falsa en la tierra. Y la gente se estaba dejando engañar por ella. Continuamos con la lectura y dice, dale Señor lo que le has de dar, dale matriz que aborte y pechos enjutos. Las mujeres iban a ser estériles, o sea, el Señor iba a hacer que las mujeres se conviertan en estériles. Toda la maldad de ellos se manifestó en Gibal. Allí pues les tomé la versión. Por la prosperidad de sus obras los echaré de mi casa. Ya no los amaré más. Todos sus príncipes son desleales, dice el Señor. Dijo que el pecado del pueblo de Gibal trajo su castigo sobre ellos, aunque Él los amaba. De esta manera el Señor no decía que iba a continuar con lo mismo que Él estaba dando, porque no estaba recibiendo lo mismo de su pueblo. Dice, Efraín fue herido, su raíz está seca, no hará más fruto. Aunque engendren, yo haré morir el precioso fruto de su vientre. El juicio de Dios iba a venir no solo sobre el fruto de la tierra, sino también sobre el nacimiento de los hijos de este pueblo. Dice, el juicio de Dios, Dios dijo, Él los expulsaría de la tierra y ellos andarían errantes entre las naciones. Es decir, serían viajeros nómadas entre las naciones. Dice, en realidad, Allí el Señor, o nosotros podemos ver o analizar, si leemos todo corrido, pues y vamos entendiendo la palabra del Señor. Estos versículos nos hablan sobre cuánta maldad había, cuánta falsa ingenuidad tenía cada persona en ese momento. Cuánto disfrutaban del pecado, cuánto disfrutaban de la desobediencia de Dios. Pero el Señor aquí lo dice claro, ellos pecaban más, pero disfrutaban menos de los que tenían. O sea, eran felices por lo que tenían, por lo abundante que estaba llegando hacia ellos, ¿no? En temas de comidas, en temas de las bendiciones que Dios estaba dándoles. Pero esto quizás fue mucho para ellos que no supieron llevar esa vida espiritual que el Señor ya tenía, como que su pueblo de Israel era obediente hacia Él. O sea, ya era como que una idea que el Señor tenía. O no idea, sino más bien era un pacto que este pueblo de Israel había hecho con el Señor. El ser agradecidos, el ser justos, el ser honestos, el ser obedientes. El Señor hace mucho énfasis en la obediencia. Pues este pueblo en este entonces, en este tiempo, se desmoronó por completo. O sea, habla de inmundicias, habla de pecados por completo, habla sobre, incluso miren cuánto el Señor anunciaba su juicio y nadie quería entender, nadie quería ver lo que el Señor estaba anunciando según sus profetas, según sus mensajes que daban, ¿no? Más bien ellos, mientras más tenían, idolatraban más a personas, imágenes, existían un poco más de imágenes en ese entonces, habla, ¿no? Y pues era algo que el Señor no estaba bien y decía, pues
para Israel esto es negativo, porque era como que se estaba encendiendo la ira y el juicio de Dios sobre ellos, ¿no? Y vemos cómo así el Señor nos habla a través de su palabra con amor, con misericordia, para con nosotros. También vemos cómo el Señor hace caer el juicio a personas o cuando somos realmente y no andamos bajo la obediencia del Señor. Quizás no, como siempre les hablamos, no somos personas perfectas, no somos mujeres o no buscamos ser mujeres perfectas, pero sí intentando de poder llevar una vida agradándole al Señor en lo que tú más puedes, no entregarle quizás el sacrificio que el Señor está demandando de ti, entregarle la obediencia por completo que el Señor quiere de ti, que no es fácil, pero pidiéndole al Señor, buscando de Él, lo podemos lograr. Quizás llevemos dentro de nosotros cosas que nos aturdan o cosas que no nos permitan creer por lo que el Señor está prometiéndonos a través de sus promesas, de su amor y de todo lo que Él nos hace saber a través de su palabra. Pero recordemos que el Señor tiene cosas muy buenas preparadas para cada uno de nosotros, ¿no? En resumen, estos 2 capítulos habla totalmente sobre la ira de Dios, que Él iba a cortar absolutamente todo. No iba a permitir que eso siga surgiendo, porque no era un pueblo el cual estaba viviendo bajo el agrado de Él, ¿no? El Señor no veía con agrado ni con amor a cada uno de ellos porque vivían una inmoralidad fatal. Entonces aquí el Señor leyendo esto y terminando de leer, como les digo, cada vez le pedimos que ustedes en su intimidad o internamente en sus casas terminen de leer los capítulos de los cuales nosotros les vamos detallando. Quizás no los leemos todos, pero sí queremos dejarles una pequeña enseñanza de que el Señor en estos versículos, en estos capítulos, nos pide eso, que no es fácil, pero sí podemos vivir agradándole al Señor. Intentémoslo, comencemos por intentarlo, porque eso el Señor manda a cada uno de sus hijos, de sus hijas, nosotras como princesas de Él, de su reino. Hagámoslo, comencemos a no poder perder esa bendición que el Señor tiene para nosotros o esas promesas que el Señor tiene con amor para cada uno de nosotros. Hagamos que ese milagro se desarrolle, actuemos, trabajemos por tal cosa que ustedes, porque cada una sabe lo que siente su corazón y el Señor sabe lo que cada una tiene en su corazón, dentro de ellos, en sus pensamientos, sus sentimientos. Entonces, hagamos que todas esas cosas buenas que el Señor tiene para nosotros se desarrollen o se hagan realidad en nuestras vidas, ¿no? Aquel milagro, aquel petición, aquella salud que tú deseas. Vivamos agradando al Señor. Intentemos hacerlo y verán cómo el Señor y la gloria de Él se mueven en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestros hogares, ¿no? El Señor tiene preparado juicios para cada una de las personas que no están bajo sus caminos, bajo su obediencia. Y pues como lo decíamos cada día o lo enseñamos cada día con cada palabra, es el tiempo, es el día, es la palabra que el Señor tiene para ti. Entonces depende de cada una de nosotras, no depende de nadie más el poder llegar a los pies de Cristo y poder estar firmemente en Él, ¿no? El poder confiar, el poder estar tranquila y saber que contamos con Dios, porque sabemos que sin Dios no podemos, no sabemos o no estamos en ningún lado, no podemos andar sin Él. Entonces eso, amadas princesas, inténtenlo, trabajen por aquello, no permitan que el Señor deje de bendecirnos de esa manera a veces sobrenatural que nos sorprende de una manera increíble. Entonces hagamos que todas esas cosas sigan continuando y desarrollándose en nuestras vidas. Esperamos que este día sea un día bendecido, que andemos en victoria, encomendándonos siempre al Señor, que tome el control de nuestras vidas siempre, de nuestras familias, de nuestros hogares, de trabajos, de matrimonios, y que Él sea bendiciéndonos día a día. Que tengan un bonito día.